Siempre es un gozo y un placer poder dar la bienvenida a todos los que conectan con esta serie de estudios bíblicos, fundamentos bíblicos. No hay nada más importante en la vida cristiana que conocer la palabra de Dios, entender la doctrina y obedecerla. Hemos en esta última serie hemos estado estudiando sobre las consecuencias eternas del grado de fidelidad o falta de fidelidad en la vida cristiana. Es importantísimo porque las consecuencias son eternas. Tenemos que acordar que en nuestro último estudio nos acordamos las palabras de Cristo Jesús, palabras del famoso Sermón del Monte. Y dijo el Señor, aquí está registrado en capítulo 6 de Mateo, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, roban, estafan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ahí no existen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, lo que estimáis lo más importante, pues ahí también estará vuestro corazón. Qué palabras más interesantes. Nuestro último estudio, pues, reconocimos, centramos el estudio en el hecho de que en la palabra de Dios hay la presentación de para el depósito que nosotros podemos agregar al eterno depósito de Cristo, podemos agregar de valor añadido coronas, galardones, recompensas, premios, salario, un grado honroso. En nuestro previo estudio indicamos y estudiamos sobre las 10 coronas que hemos mencionado: corona por administración, corona de gloria en honra por administrar nuestro haber que el Señor encomendó para negociar en el sentido espiritual. Número 2, corona de vida por firmeza en amor a Dios. Número 3, corona de gloriar por testimoniar de Jesucristo. Corona número 4, corona incorruptible por compromiso con disciplina. Número 5, corona de gozo por evangelismo y edificación de otros creyentes. Número 6, corona incorruptible para aquellos que aceptan responsabilidad por dirigentes de gloriar por su ejemplo, por ejemplaridad en buena voluntad. Número 7, corona de victoria por luchar y trabajar con legitimidad, no descalificándose. Número 8, corona de justicia por expectativa, aguardar. Expectativa en guardar la fe y amar la venida del Señor Jesucristo. Número 9, corona de la vida por fidelidad hasta la muerte. Y luego corona número 10 por retener la palabra firme en la fe en pleno comprometimiento. Y yo he dicho muchas veces que requiere convicciones para poder establecer legítimos compromisos. Y estas coronas son para mostrar a la postre que nosotros recibimos todo lo que necesitamos para vivir fielmente en honra del Señor Jesucristo, y echamos esas coronas a sus pies, porque Él es el que nos proveyó la salvación, pero también la posibilidad por el Espíritu Santo de obedecer y de cumplir. Grande es este privilegio que conlleva también enorme responsabilidad, pero eso no es todo. Tenemos aún muchas cosas más.
porque la Biblia habla, y en esto vamos a comenzar nuestro nuevo estudio, 7 galardones. Vamos a ponerlos entonces en orden aquí. El primero que vamos a mencionar, los primeros 3 parten del libro de Hebreos. Y hay, número 1, galardón grande por confianza en obediencia. Galardón grande por confianza en obediencia. En Hebreos capítulo 10, miraremos el pasaje del 34 al 37, enfocando el versículo 35. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, si lo estáis invirtiendo para causas eternas, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, ojo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza parte de la convicción de que estos valores son los mejores y son eternos, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Primer galardón, galardón grande por confianza en obediencia. Número 2, galardón por devoción en buscar a Dios con fe. Galardón por devoción por buscar a Dios con fe. En Hebreos capítulo 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios en ese mundo tan vil. Séptimo desde Adán, Enoc. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador, galardón de los que le buscan con este espíritu. Galardón por devoción en buscar a Dios con fe. Número 3, galardón por valorización de lo eterno, poniendo, tasando el valor de los hechos de las cosas en relación con lo que es eterno. Hebreos otra vez, capítulo 11, leeré versículos 24 al 27. Por la fe Moisés, este es el ejemplo de este galardón, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, la posición de sucesión al trono más importante de aquellos tiempos en el mundo, escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Galardón por valorizar las cosas que realmente son eternas. Y luego número 4, galardón por buena voluntad en la proclamación del Evangelio. Primera Corintios 9, 16 al 19. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Debemos todos, me seréis testigos, dijo el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Este cuarto galardón que está en nuestra lista es por buena voluntad en la proclamación del Evangelio.
Ahora, todos estos asuntos se están llevando a cabo en esta vida. La Biblia dice que es necesario, indispensable, ineludible, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos al mismo tiempo, para que cada uno, uno por uno, reciba lo que el resultado fue cuando vivía en esta vida, en la carne. Galardón número 5 de los 7. Galardón completo de fruto por trabajo y por perseverancia en la doctrina. La doctrina. En la pequeñita carta de Juan, segunda Juan, versículos 8 y 9 dice: mirad por vosotros mismos, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Una persona sin el Espíritu Santo es un inconverso, no tiene a Dios y él no puede entender ni cumplir de forma que Dios le agrada. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo y es motivado por el Espíritu Santo. Luego galardón número 6, galardón por reverencia, por vivir en el temor del nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 11, 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. A Él siempre les ha pertenecido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, los redimidos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. De punto de vista del ser humano, hay pequeños y grandes. Para Dios, todos los que obedecen son grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. La palabra de Dios dice que Cristo repartirá despojos con los grandes, aunque sean pequeños en esta vida, si les fueron fieles, grandeza será la suya. Y luego galardón número 7, galardón de recompensa por obra en rectitud. Rectitud, qué palabra más importante. En Apocalipsis 22, del 11 al 14, el que es injusto, una vez que termina esta vida, ya se va a sellar la condición eterna de la persona. El que fue en esta vida injusto, pues será injusto para siempre. El que es inmundo, pues inmundo también, todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y que es santo, santifíquese todavía. Todo esto será una continuidad. Ojo, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es tan importante entender que todo, no vas a decir, bueno, vivo para mí en esta vida y luego en el futuro ya me pondré al día, resarciré lo que no hice. No, esto es exclusivamente para esta vida, para que cuando instantáneamente después del arrebatamiento de la iglesia se descubrirá, se desvelará, se pondrá manifiesto lo que es precisamente el grado de privilegio, responsabilidad y galardón en ese reino eterno. Ya la cosa es estanca. Después de esta vida ya no hay recuperación. Ya será tarde. Y dice el que va a hacer y ha dicho todo esto: yo soy el alfa y la omega, Cristo Jesús, el principio y el fin, el primero y el último. Solo hay uno, un Dios en tres personas que comparte esta cualidad de nunca hubo un momento
un instante en toda la eternidad pasada, ni en hasta la eternidad futura donde no existirá Dios en tres personas. Esa es su naturaleza esencial. Nunca hubo un instante en que no hubo un Dios en tres personas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Muy bien, pues hemos mencionado entonces en esta primera parte de nuestro estudio de hoy 7 galardones. Repasamos. Galardón grande por confianza en obediencia. Número 2, galardón por devoción en buscar a Dios con fe. Número 3, galardón por valorización de lo eterno. Número 4, galardón por buena voluntad en la proclamación del Evangelio. Número 5, galardón por reverencia al nombre del Señor y vivir en ese temor de Dios. Ese fue el número 6, ¿verdad? Porque el número 5, galardón completo de fruto por trabajo y por perseverancia en la doctrina. Ese fue el número 5. El número 6, galardón por reverencia al nombre del Señor. Y número 7, galardón de recompensa por obra en rectitud. Ahora vamos a hablar tres ocasiones en que el Nuevo Testamento menciona recompensas. Y vamos a usar esta palabra bíblica. Número 1, recompensa por edificación de otros creyentes a través de su dotación espiritual mediante esa ministración de su dotación, su don espiritual. Primera Corintios capítulo 3, 7 al 9 dice, así el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Es importante plantar? Por supuesto. ¿Es importante regar? Sí, hace falta. Pero Dios es el que provee la semilla que se planta y provee el agua de la palabra para regar. Pero Él es el que da el crecimiento. Nadie puede dar crecimiento, excepto Dios mismo en el corazón del que recibe la semilla y la riega y obedece. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, al grado de esmero, de fidelidad en su labor asignada. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Número 1, recompensa por edificación mediante la ministración de nuestra dotación espiritual, cada uno según el don que ha recibido, ministro de los demás. Y de esa forma Dios será exaltado por Cristo Jesús. Número 2, recompensa por edificación en perdurabilidad, de forma que perdura el resultado. Si lo haces en la carne, no perdura, pero si lo haces en el espíritu, perdurará el resultado, la consecuencia, el beneficio para siempre. 1 Corintios 3, 13 al 15, la obra de cada uno va a ser manifiesta, porque el día en que comparezcamos ante el bema de Cristo, el tribunal de Cristo, la va a declarar, va a manifestarse ante todos, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará y delante de los ojos de todos estaremos durante el tiempo de la tribulación aquí en la tierra. Habrá un tiempo concentrado ante el bema de Cristo en que cada creyente va a pasar a ojos de todos los demás para recibir lo que va a recibir en proporción de lo que hizo estando en esta vida, en la carne. 2 Corintios 5:10. Pero dice, el fuego va a probar la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, hizo lo que se hizo en el Espíritu Santo, pues esa persona recibirá recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quemare, porque lo hizo en los recursos de la vieja naturaleza, que no vale para nada al Señor, él sufrirá pérdida. Ahora, no va a perder su alma eternamente,
si bien él mismo será salvo, pero aunque así como por fuego. Qué tremendo. Ahora, número 3, recompensa de herencia por empleo con fervor en el servicio, por empeño. Recompensa de herencia por empeño, de diligencia, aplicación, con fervor en el servicio cristiano, por el poder del Espíritu. En Colosenses 3, 23 y 24 nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa de la herencia. Cristo Jesús nos ha puesto una herencia inmarcesible, incontaminada, eterna en el cielo, que significa que la salvación de cada creyente, la redención, es igual de completa y de permanente, eterna. Pero el valor añadido a los que nos está llamando recibirá una recompensa agregada de valor añadido a la herencia de Cristo, que es mi propio depósito. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él no va a pasar por alto las cosas que son premiables. Recompensa por edificación mediante ministración de su dotación espiritual. Número 2, recompensa por edificación en perdurabilidad, de forma que va a perdurar, no que se vaya a quemar, porque lo hiciste en el espíritu. Y luego recompensa número 3, herencia por empeño con fervor en servicio. Ahora, la Biblia también habla de 2 premios. Interesante. Mira todas las cosas. 7 coronas, 10 coronas, perdón. 7 galardones, 3 recompensas. Y ahora 2 premios. Mire cuántas cosas se van acumulando. Vamos a ver que son un total de 24 áreas en que podemos ir poniendo nuestro propio depósito, agregando a la herencia de Cristo para determinar qué grado de privilegio, responsabilidad, galardón hemos de reinar con Cristo, de compartir con su gobierno. 2 premios. Primer premio, el que vamos a comentar, es el premio por asirse, por agarrarse, por sujetarse a Cristo con entrega para crecimiento. Es la única forma. Cuanto más estamos creciendo en intimidad con Cristo, más será el producto espiritual de nuestra vida, tanto más fruto. Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio. No dejes que nadie te arrebate el premio que puedes tú lograr afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal. Eso es lo que promueve las religiones no basadas en la palabra de Dios, la Biblia. Es puramente una humildad afectada. Culto a ángeles, culto a santos, culto a vírgenes, entremetiéndose en lo que no ha visto. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas con tal de que sean reales. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La única forma de ver lo que no se ve es en la Biblia, en base de lo que la palabra revela. Cualquier otra cosa es una invención de la imaginación torpe del ser humano y no haciéndose de Cristo, de la cabeza, que es Cristo, en virtud del cual, de quien todo el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Premio por asirse a Cristo con entrega para que se logre el crecimiento personal y en consecuencia crecimiento de la iglesia. Premio número 2, premio por proseguir con tesón, con empeño, con diligencia, con
agárrate a la meta de la semejanza a Cristo. Filipenses, uno de los que debe ser favoritos para el creyente. Filipenses 3, 12 al 15. Mira, Pablo fue entre los que más alcanzaron. Y sin embargo, él mismo dice que no que lo haya alcanzado ya, una plenitud, cuando ya pudo decir, no, a mí no me queda nada más que querer lograr en la vida cristiana. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, totalmente maduro, perfeccionado, completado el trabajo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él me tomó por posesión propia y luego me da una meta a lograr en mi vida espiritual, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y nadie lo alcanza en esta vida, pero debemos estar luchando para seguir avanzando, no dejando de que se nos tropiece el pecado y el peso que nos agobia. Pero una cosa hago. Todo lo que Pablo hacía puede reducirse en esta frase. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente, algunos no olvidan el pasado, ellos se dejan atados y arrastrados y entorpecidos por el pasado, por raíces de amargura, por odios, contiendas pasadas, eh, extendiéndome, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante. Prosigo a la meta, todavía la meta queda delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire qué premio, el más glorioso de todos. Así que todos los que somos ya maduros en el camino de mayor madurez cada día, esto mismo sintamos. Debemos tener esa misma motivación. Y si otra cosa sentís, pues esto también os lo revelará Dios si vais en serio. Si de veras quieres agradarle y contar y ser valorado por lo que Dios ha revelado en su palabra. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar a ser como Cristo Jesús para transformar a otros en nuestro entorno y para que la iglesia, cuerpo de Cristo, les sea presentado ante Él hermosa, gloriosa, madura, santa. Y luego, no solamente estas estas siete recompensas y siete galardones, 10 coronas, 7 galardones, 3 recompensas y los 2 premios, pero también la Biblia habla de un salario digno de honra para el obrero que gobierna y predica y enseña bien. Ahora, yo creo que Dios quiere que cada hombre desea asumir cada vez más responsabilidad de mediar la autoridad de Cristo en la iglesia. Habrá algunas cosas que descalifican a hombres para eso y debemos evitarlo a toda costa. Primera Timoteo capítulo 3 nos habla acerca de lo que descalifica a una persona y limita para conseguir este salario. Evítalo a toda costa. Primera Timoteo 5, 17 y 18 dice, los dirigentes, los que ya entienden que lo más importante que pueden hacer en nombre de Cristo Jesús es beneficiar a su desposada, la iglesia, y llegar a ser lo que la Biblia llama un anciano, un presbítero, un dirigente en la iglesia local. Y los dirigentes que gobiernan bien, que ya han llegado al nivel en que ellos tienen la autoridad bíblica para mediar la autoridad de Cristo en la iglesia local, pues estos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es importante entender y conocer doctrina para poder predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen
no pondrás bozal en el hocico del buey que trilla, porque por digno es el obrero de su salario. Digno es. Entonces, esta es una dignidad que recibir este salario, esta recompensa por buen trabajo, especialmente la actitud de querer asumir responsabilidad, de mediar la autoridad de la única cabeza. Solo hay una cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús. Y luego hay personas que asumen responsabilidad, entendiendo la palabra y entendiendo su responsabilidad ante la iglesia local, para administrar y ministrar la autoridad de Cristo, la única cabeza, en la iglesia local. Grado honroso para el dirigente y obrero que manifiesta anhelo. Luego vamos a hablar ahora del grado honroso. Ya hemos hablado, hemos mencionado las 10 coronas, los 7 galardones y luego las 3 recompensas, los 2 premios y el salario. Pero ahora vamos a hablar de un grado honroso. Y este es el grado honroso para el dirigente y obrero que manifiesta el anhelo, la motivación, el deseo, el amor de Jesucristo hacia su desposada. Primera Timoteo 3:13, porque los que sirven bien, comenzando como diáconos, siervos, ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa? Primera Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela ser dirigente en la iglesia local, no cabeza, hay una sola cabeza, y los dirigentes son los que median la autoridad de la cabeza en la iglesia local, pues buena obra desea. Y 1 Pedro 5:3 y 4, estos dirigentes no han de obrar como teniendo señorío. Mire, yo soy el grande, yo impongo, yo tengo la palabra, primera, mediana y última, sobre los que están a nuestro cuidado. No, esa no es la actitud de actuar sobre los que tenemos a nuestro cuidado, sino que los que asuman esta responsabilidad de mediar la autoridad de Cristo en la iglesia local, que tienen que calificar primero, según las normativas de 1 Timoteo capítulo 3, pues son ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el arquipastor, el único pastor, los demás hacen obra de pastoral, pero no se les llama pastores en términos de su oficio de dirigente. La palabra pastor es un oficio, es un ministerio, no un oficio, es un ministerio. Cuando aparezca el arquipastor, el arquipoimenos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué grado, ¿verdad? Qué cosa más especial. Ahora, vamos ahora a enfatizar. No vayas a pensar que puedes vivir como quieras en esta vida, tener la actitud que quieras hacia las cosas del Señor, de tener una actitud así ambivalente y poco comprometida respecto de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque todo gira en torno del impacto sobre la iglesia que tu vida tiene si eres creyente. No tienes ningún impacto para bien si no has nacido de nuevo en la familia de Dios. Una vez que aceptas a Cristo como Salvador, naces de nuevo en la familia de Dios. En ese instante, el Espíritu llega a morar en ti permanentemente y te dota, te da una dotación espiritual de poder espiritual para estimular el crecimiento de otros creyentes. Lo digo citando de 1 Pedro 4, 10 al 11, 10 y 11, cada uno según el don, la dotación espiritual que ha recibido. Eso ya es cierto de todo creyente, ya lo ha recibido. Ministre esa dotación espiritual a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo se hace? Pues cuando alguno que ministra su don espiritual hable conforme a las palabras de Dios. Tiene que estar basado en la doctrina bíblica. Cuando alguno ministra,
pues ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿en cuanto? En todo. Ese poder es el Espíritu Santo, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esa es la forma de exaltar a Cristo en nuestras vidas. Ahora vamos a mirar entonces, 1 Corintios capítulo 3, hemos aludido a algunos de los versículos, pero vamos a resumirlo con este pasaje. 1 Corintios 3, 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ahora está escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Estas son palabras de Cristo a través del Espíritu Santo por la pluma de Pablo. Son palabras inspiradas. Ahora, ¿cuál es la gracia de Dios que le fue dada a Pablo? Pues es de ser un apóstol apartado precisamente para primero hablar bajo inspiración y luego escribir bajo inspiración. Hoy día no hay personas que están haciendo eso. Si tomas la palabra ya inspirada, pues predica esa palabra inspirada, pero no estás siendo inspirado para revelar cosa nueva. Eso puramente es la invención tuya. Tú basas todo lo que enseñas en la palabra de Dios, pero conforme a la gracia que Dios le dio a Pablo, pues esto es lo que él escribe bajo inspiración. Yo, como perito arquitecto, él es el que fue usado por Dios, como los demás apóstoles, según Hebreos capítulo 1, que estaban presentes con Cristo y Cristo apareció a Pablo. 5 veces nos indica la palabra de Dios, entonces él es legítimamente uno de estos apóstoles y ya no hay más. Ahora hay apóstoles solo en el sentido de misionero, apostelo, uno enviado para llevar esta palabra ya inspirada para siempre. No hay personas que están hablando bajo inspiración ni escribiendo cosa nueva bajo inspiración. Eso ya lo tenemos todo en la Biblia. Hay que entenderlo y predicarlo con solvencia, con conocimiento, con iluminación del Espíritu Santo. Pero otros están edificando sobre ese fundamento que es la iglesia conforme a la palabra de Dios. Cada uno mira cómo está edificando sobre el fundamento de Cristo, que es, en este caso, la iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y cada uno tenemos que estar edificando sobre el fundamento aquello que es la iglesia, la vida de otros creyentes. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare por el Espíritu Santo, oro, plata, piedras preciosas, cosas valiosas, que solo pueden provenir del poder del Espíritu a través de la vida del creyente. Pero, ojo, si no obras en el Espíritu, pues lo único que tienes es tratar de edificar sobre ese fundamento madera podrida, heno, lo que queda de tamizar el grano, hojarasca, lo que no tiene valor alguno, rastrojo. La obra de cada uno va a ser manifiesta delante de todos los demás, porque el día del bema de Cristo, después del arrebatamiento de la iglesia, todos vamos a comparecer juntos para que cada uno reciba lo que merece en conformidad lo que hizo estando en la carne, 2 Corintios 5, 10 y 11. Sigue diciendo, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta porque ese día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Este es un fuego espiritual para probar y para depurar o para manifestar el brillo de los buenos materiales, para eliminar completamente los que no valen para nada, lo que hizo la carne, la vieja naturaleza en la vida del creyente. La obra de cada cual, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que edificó con oro, plata y piedras preciosas, materiales nobles, perdurables, va a recibir recompensa. Va en ese grado de fidelidad a reinar con Cristo. Algunos sobre 10 ciudades,
algunos sobre 5 y otros serán vasos de honra eternamente. Pero si la obra de algunos se quemare, pues claro que va a sufrir pérdida. Romanos 8 comienza que no hay condenación, ninguna condenación para el que está en Cristo, que no obra según la carne, sino según el Espíritu. Sí que habrá pérdida para el creyente. En el bema de Cristo va a perder esperanza de una herencia agregada, coronas, galardones, recompensas, salarios, premios, un grado honroso. Puede perder mucho o todo de eso si no obra en obediencia a la palabra de Dios por el poder del Espíritu. Andad en el Espíritu y en esa condición no satisfaréis los deseos de la carne. Si la obra de alguno se quemare, él mismo va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, no está hablando de sí que es salvo, no, él está ante el bema de Cristo porque es salvo eternamente. La herencia de Cristo es incontaminada, inmarcesible, irreductible. Su salvación va a permanecer para siempre, pero la Biblia dice que ahora, una vez que somos salvos, tenemos que ya ponernos en marcha. La vida cristiana no es sencillamente aguantar y no perder el alma. No vas a poder perder el alma. La obra de Cristo es indestructible, pero puedes perder mucho y esa pérdida es eterna. Entonces es cosa seria. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, porque es cosa seria. Ahora tenemos la solución. Es Dios el que obra en nosotros así el querer como el hacer. Él nos dio una dotación y con esa dotación una medida de fe que nos hace capaces de ver en qué sentido podemos usar nuestro don espiritual. Pero si la obra de alguno se quemara, él mismo sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué tremendo estar, oler a chamusquina, a quemazón, toda la eternidad futura. Ahora, mire lo que dice el verso 16. ¿No sabéis que sois, plural, templo, singular, de Dios? Está hablando de la iglesia en su corporatividad. En 1 Corintios 6, 19, 20 está hablando de mi cuerpo individual, pero aquí está hablando de la iglesia. En su totalidad está imbuida como templo de Dios y que el Espíritu de Dios more en vosotros individualmente, pero también corporativamente. Ahora 17. Si alguno disminuye el valor del templo de Dios, es decir, destruye esa potencialidad de llegar a máxima hermosura, gloria, santidad, madurez, Dios le va o va a destruir todo lo que representó la vida de esa persona que fue hecho en la carne, que no fue según el Espíritu, porque el templo de Dios, el cual sois todos vosotros en conjunto, santo es. No dañes el potencial de llegar a plenitud de hermosura, de gloria, santidad, madurez. Todas estas cosas son de perfección. Ahora, lo que vivimos en esta vida tiene directa relación con lo que será nuestra experiencia en el porvenir eterno. Los principios sobre los que opera el Dios eterno son eternos. Y por eso dice en Marcos capítulo 10, 28 al 31, entonces uno de los discípulos, Pedro, comenzó a decirle al Señor, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí, ellos dejaron sus familias, sus negocios, sus esperanzas de futuro y lo depositaron todo en una persona, Cristo Jesús. Y dice el Señor Jesucristo, respondiendo, de cierto, con toda absoluta seguridad y garantía, que que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Algunos tuvieron que abandonar aún su propio hogar si por causa de Cristo ellos le rechazaron, le echaron fuera.
que no haya, si una persona sufre esta pérdida por causa de Cristo y del Evangelio, no va a perder 100 tantos. Es decir, el que hace eso va a recibir 100 tantos ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas en la fe, madres, hijos y tierras con persecuciones, sí. Y en el mundo venidero, vida eterna. Todas estas consecuencias van a durar para siempre. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. No pongas los valores de esta tierra en primer lugar. Va a haber pérdida y eso hará que tú pierdas muchos rangos de responsabilidad, privilegio, galardón en el reino eterno de Cristo. Acordaros que la Biblia dice que si estas cosas están en vosotros, no os dejarán ociosos ni sin fruto. Y si esas cosas abundan, pues recibiréis amplia y generosa entrada en el reino eterno de Cristo Jesús. La amplitud y la generosidad de nuestra entrada tiene que ver con la amplitud y generosidad de nuestra entrega y fidelidad a Cristo en esta vida. Ahora termino con este pasaje de 2 Timoteo 2, 10 al 11. Ahora en Hebreos capítulo 6, vamos a ir primero a Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Todo se tomará en cuenta, no se olvidará ningún detallito. Habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún, hay que comenzar primero con la familia de la fe y luego con los de afuera. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. La carrera no termina hasta que pasemos a la presencia del Señor. Para la plena certeza de la esperanza. ¿Tienes esperanza? Pues tiene que hacer estas cosas para que no te avergüence la esperanza mal fundada. Hay que ser obedientes. Que no os hagáis perezosos. Y ya aligerar un poco. ¿Cuántas carreras no se han perdido en los últimos 10 metros porque alguien ya comenzó a pavonearse y el que le seguía ya le pasó delante y ganó el premio? He visto vídeos que muestran. Que no os hagáis perezosos, que no ralenticéis en el paso, en la velocidad, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay promesas que agregar a la certeza de la eterna salvación. Y por eso vamos a 2 Timoteo 2, 10 al 13. Estas cosas son absolutamente trascendentales en su importancia. Por tanto, dice Pablo, él ya sabía estas cosas, por eso dice, todo lo sufro por amor de los escogidos. Él se empeñó para que la iglesia creciese al grado que Cristo pueda recibirla a sí mismo, una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia hermosa, gloriosa, santa, madura, perfeccionada, para que ellos también obtengan la salvación en su plenitud, con todos los valores agregados, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Tú quieres tener una eternidad con gloria eterna? Pues hay algunos que van a faltar muchos grados de gloria. Palabra fiel es esta, sigue diciendo este pasaje, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Morir cada día, en ciertos sentidos, como opina el mundo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Eso es parte de la naturaleza de este mundo caído. Si te empeñas, si dices, si testificas, si vives agradando al Señor, vas a tener una resistencia cada vez mayor, cada vez más en busca estás de la santidad ante el Señor.
Si sufrimos, también reinaremos con Él en esa misma proporción. Ah, pero si lo negáremos, y muchas veces lo negamos porque no queremos sufrir, pero Él nos negará aquellos premios que pensamos que merecemos. No, no lo merecemos porque no hicimos los méritos que el Espíritu nos dio la capacidad para lograr. Si fuéramos infieles, y hay muchos creyentes infieles a su voto, cuando uno se casa, hace votos de fidelidad y de constancia, de crecimiento en amor hacia su cónyuge. Pero lo mismo hicimos con Cristo. Y Pablo decía, me temo que como Satanás, la serpiente, engañó a Eva, que vuestros sentidos sean engañados de vuestra pura fidelidad y lealtad a Cristo. Si fuéramos infieles, pero Él va a permanecer fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Las promesas que Él nos dio no puede soslayarse ni disminuirse. Pero nosotros podemos, sí, perder mucho, mucho, mucho. No quieras hacerlo. Si eres el Señor, pone a plenitud de empeño, de diligencia, de aplicación, extendiéndote a lo que queda delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, si no eres el Señor, no hay futuro, no hay presente, ni hay pasado. Estás muerto en delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, vivos anímicamente. El cuerpo todavía funcionaba porque el alma aún funcionaba para dar energía, pero el espíritu está muerto. El espíritu es lo que Dios nos dio, la dimensión para poder relacionarnos con Él, y cuando no hemos nacido de nuevo en la familia de Dios no podemos tener ninguna relación con Dios. Pero si quieres esa relación, es la única que puede valer y es la única que da sentido a la vida. Di, Señor, yo sé que soy el pecador por quien Cristo murió. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, muerte. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. No hay futuro, no hay gloria. Ah, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es gratis porque alguien pagó todo el precio, que es Cristo Jesús. La dádiva. Eso no significa que la salvación es frívola y es light, como algunos dicen. No, le costó a Cristo todo. Al que era rico se hizo pobre, que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Si tú tienes que agregar algo a la base de tu salvación, no puedes ser salvo. Entonces, no, la Biblia no dice que tienes que arrastrarte, que hacer uh, diligencias, de hacer arrepenticias y cosas así. No, eso viene de una vez que tienes el Espíritu Santo. Entonces debes arrepentirte cada día, cada vez que pecas, pero ya eres salvo una vez que naces de nuevo en la familia de Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios ya está reconciliado. Dios no va a sufrir ninguna pérdida por los muchísimos pecadores que van a pasar la eternidad en el infierno, porque Cristo pagó ya el precio de reconciliar a Dios con ellos, pero ellos no son salvos hasta que ellos mismos no se reconcilian con Dios. La Biblia dice que Cristo reconcilió todas las cosas con Dios, las que están en los cielos y en la tierra. De parte de Dios, todo está ya resuelto. Dios nunca va a sufrir ninguna pérdida por muchos que se pierdan. Pero el que pierde será ellos y nunca van a acusar a Dios por no haber provisto la salvación y el precio ya pagado. Pero si uno rechaza la oferta de salvación en Cristo Jesús, que ya pagó el precio para su salvación, ellos pisotean la sangre de Cristo y no hay remedio para ellos y pasan a la eternidad en perdición. No seas uno de ellos, dice Señor. Yo reconozco, tu palabra me lo dice claramente, que yo soy el pecador por quien Cristo murió, porque Cristo murió por cada persona individualmente y todo el mundo en conjunto, aun los que le rechazan. Y
Dile al Señor, yo sé que Cristo pagó mi precio. Al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado es Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo el sacrificio de propiciación para interponerse entre la ira de Dios y el pecador. Para que si yo le acepto, entonces nosotros somos hechos justicia de Dios en él. Es la justicia de Cristo que me lleva al cielo, no mi propia justicia, eso nunca me llevará solo al infierno. Todas mis justicias son trapos de inmundicia, pero ahora tengo el Espíritu para que pueda hacer justicias que agradan al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya una vez que somos salvos. Hechura suya para buenas obras, no por buenas obras. Una vez que soy salvo ya se me encomienda las buenas obras que puedo cumplir por el Espíritu. Para que sepas, la Biblia dice después por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. La única salvación segura y perdurable, eternamente perdurable, es si es en base de responder por fe a la gracia de Dios que pagó todo el precio a tu favor. Hazlo hoy, no esperes que hoy sea el primer día del resto de la eternidad para ti. No esperes, el Señor ya preparó el camino. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Recibe a Cristo y Él te responderá con salvación, identificándote con la muerte de Cristo, y ahí no hay condenación porque Cristo lo pagó, y le identifica con la resurrección de Cristo para tener la justicia de Cristo eternamente a tu favor. No esperes, hoy es el día de la salvación.